Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a hablar de un concepto tremendamente interesante, el azar. El azar es el punto inicial de todo lo que es la teoría de las probabilidades. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la probabilidad, la estadística, estamos distinguiendo entre teoría y práctica, ¿vale? La probabilidad a nivel teórico es una parte de la teoría de la medida, podemos decirlo así. Al nivel en que está ahora las matemáticas sería una parte de la teoría de la medida y tiene su propio universo, sus teoremas, etcétera, etcétera. Pero la aplicación práctica de esa teoría de la probabilidad es lo realmente complicado. Distinguir en la realidad si existe aquello que llamamos azar y si es aplicable a esos fenómenos donde aparece el azar, la teoría de la probabilidad. Bien, vamos a empezar hablando de lo que se entiende coloquialmente por azar. Vamos a ver. En el diccionario de la Real Academia Española, como veis aquí, aleatorio o aleatorio simplemente dice que depende del azar y eso lo identifica como una casualidad. ¿Vale? Esto no nos dice gran cosa. La palabra aleatorio se usa para expresar una aparente carencia de propósito, causa u orden. Eso es como aparece en la Wikipedia en español. Aparente carencia de propósito, causa u orden. Bueno, esto aporta un poquito más, pero sigue siendo muy indefinido y a nivel matemático, por supuesto, no nos dice nada. Vale. Luego hablamos de azar como en el diccionario ACAL de matemáticas. El uso de esta palabra se ha introducido por medio de los juegos de su mismo nombre. El término ha de emplearse con suma precaución. Bueno, aquí por lo menos nos dice que tengamos precaución a la hora de hablar, pero tampoco nos lo define. Por último, ya en un texto como el de modelos probabilísticos y optimización de Hernández, Ramos, Vélez, nos dice, ¿qué es el azar? ¿Un concepto intrínseco u ontológico ligado a ciertos fenómenos o una invención para justificar la incapacidad de encontrar una causa que explique los resultados? Vale, aquí ya va más al meollo de la cuestión. Cuando lanzamos un dado y atribuimos al azar el resultado, lo hacemos porque hay una imposibilidad lógica o física de prever el resultado, como la física cuántica, cuando determina la energía y la localización del electrón, o bien a que no hemos logrado un modelo newtoniano capaz de predecir el número que sale, ¿vale? Bien, esto ya es mucho más profundo y todavía está en discusión esta distinción entre si realmente el azar es pura ignorancia o el azar es algo que realmente existe, ¿vale? Ahora completo esto con una pequeña cita de Dados, Monedas y Urnas, que es un libro bastante bueno, también de Víctor Hernández, Vélez y de Ricardo Vélez, que dice: los fenómenos gobernados por la necesidad son aquellos en los que una misma causa determina inevitablemente un efecto. Esto lo remarco porque es lo contrario. Una misma causa determina inevitablemente un efecto. Es decir, hacemos funcionar una causa y siempre nos da el mismo resultado para la misma causa, ¿vale? Muy bien. Ahora una observación en la misma línea que estaba hablando sobre si el azar es pura ignorancia o es algo que realmente existe. En este artículo que cito aquí se nos dice que ciertos investigadores de Polonia han podido, utilizando la teoría del caos y las matemáticas, averiguar dónde caerán los dados. Creen que pueden hacerlo. ¿De acuerdo? Mediante un uso de una cierta tecnología, cámaras de alta velocidad, etcétera, etcétera. O sea, esto ya nos vuelve a incidir en la misma idea del azar como ignorancia o como algo que realmente existe. ¿Vale? Esto lo pongo como una nota interesante. Vale, realmente
a nosotros lo que nos va a interesar es crear modelos para explicar la realidad. Y sea cual fuere el azar en su nivel más ontológico, nosotros vamos a distinguir dos tipos. Un fenómeno es determinista o gobernado por la necesidad si existe experiencia previa y actual de que en su transcurso una misma causa determina un mismo efecto. ¿Vale? Aquí es importante un matiz. Ha de ser repetible y en todas y cada una de esas repeticiones se obtienen los mismos efectos para las mismas causas. ¿Vale? Hay una predictibilidad. Y un fenómeno es aleatorio si está gobernado por el azar. Vale, aquí ya introduzco esta palabra. Esto es, si al repetirlo bajo las mismas condiciones no identificamos que ciertas causas generen siempre los mismos efectos. Hay una impredictibilidad. No se puede predecir el resultado a pesar de que mantenemos las condiciones básicamente iguales experimento tras experimento. ¿Vale? Por supuesto, ha de ser repetible todas las veces que queramos, al menos en teoría. ¿Vale? Bien. Esta manera de definirlo parecería indicar que el azar o un fenómeno aleatorio y un fenómeno determinista, el azar y la necesidad, son conceptos opuestos. Pero realmente no es así. Son modelos para explicar el mundo y en ocasiones no sabemos si emplear uno u otro o incluso cambia de ser de azar a ser determinista y viceversa. Por ejemplo, aquí lo digo que la respuesta es no. Son enfoques complementarios, todo depende de los datos previos. Voy a hacer un experimento mental aquí. Vale, tenemos una máquina M. Alimentamos esa máquina con dos causas, A y B, y la ponemos en marcha. 100 millones de veces con el efecto A, y siempre sale F. ¿Vale? El efecto F. Bueno, en realidad sería el resultado F. Y si alimento con la causa B 100 veces, siempre sale el resultado G. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Es un fenómeno aleatorio o determinista? La respuesta es que es un fenómeno determinista. Los datos que tenemos claramente nos lo indican. Vale, vamos a continuar el experimento. Aquí arriba pongo lo que pasa hasta ahora. 100 millones de veces A ha salido F. 100 millones, o sea, 100 B ha salido G. Ahora le damos una vez más A y sale F. Pero ahora en la repetición 101, al incluirle B, sale F. Ya no sale G como antes. Ha cambiado la situación. ¿Es aleatorio o determinista ahora este fenómeno? No lo sabemos. No lo sabemos. Hay que hacer más experimentos. Y aquí hay dos escenarios posibles. Si podemos seguir utilizando esta máquina, hay que alimentarla más veces, 102, 103, con la causa B y ver qué ocurre. Si va variando de forma impredecible, pues sale F, sale G, sale F, sale G, 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 F, ¿vale? Y aún así habría que analizar, bajo cierto supuesto que luego veremos, si sería un proceso de azar o no. Y si no podemos utilizar la máquina, ya sea parado, no podemos repetir más el experimento, llegamos a un callejón sin salida, porque lo hemos hecho de una forma, una cantidad de veces, y han salido unos resultados. Y luego hemos añadido uno más y ha salido otro distinto. ¿Vale? Así que, como veis aquí, como ya he señalado antes, la posibilidad de repetir el fenómeno todas las veces que sea necesario es algo básico para poder clasificarlo como aleatorio o determinista. Bueno, ahora voy con un segundo experimento. Escribo esta lista de números enteros. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Y digo, bueno, si existe una expresión matemática que nos permite obtener cada número según el lugar que ocupa, ¿están al azar? Vamos a ver. He ido a
la enciclopedia online de secuencias de enteros o sucesiones de enteros. Y me ha dicho que era la sucesión de Fibonacci. Como podéis haber intuido, más que la sucesión de Fibonacci, son los 6 primeros términos de la sucesión de Fibonacci. ¿Vale? 1 y 1 sumados dan 2, 2 y 1 sumados dan 3, 3 y 2, 5, 5 y 3 dan 8. ¿Vale? Es algo recurrente. Reducimos esa lista a estas 3 líneas de información. El primer término 1, el segundo 1 y el enésimo la suma de los 2 anteriores. Vale, la información que tiene ahora es relativamente pequeña. Ahí he puesto 6 números, pero como si hubiera querido poner más, ¿vale? Con la sucesión de Fibonacci. Podría haber puesto 1.000.000 de números. Estas 3 líneas resumirían ese 1.000.000 de números. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la información en sí que tienen es pequeña. Hemos podido comprimir toda esa secuencia con algo más pequeño que ella misma y con la misma información. Eso es muy interesante porque ya elimina la posibilidad de azar. ¿De acuerdo? Vale, voy a pensar ahora desde otro punto de vista. Ahora hay una máquina, M. Pulsando un interruptor sale un número entero entre 0 y 10, ambos inclusive. ¿Vale? Pues sale 0, 1, 1, 2, 3, 4, vale. ¿Cómo establecer que la máquina M genera números al azar? Lo primero es que no lo podemos hacer para un solo número, ¿vale? Tenemos que fijarnos en una secuencia de números que sea potencialmente infinita. Así que, veamos, hacemos funcionar la máquina esta, pulsamos el interruptor n veces, que pueden ser 3.000 millones, en teoría, y nos sale esta lista. Y ahora, alguna pequeña definición de lo que podemos considerar aleatorio. Esta definición hay que cogerla un poco con pinzas, porque realmente hay muchas definiciones. Luego ya los mencionaré al final en las referencias. Una secuencia es aleatoria si los valores que he sacado aquí son de una distribución probabilística. Vale, ya estoy trabajando con la teoría de probabilidad, ¿vale? Con algo teórico, con un marco teórico. Y es imposible predecir un futuro valor basándonos en los anteriores, ¿vale? Básicamente lo que quiero decir es que no puedo comprimir esto sin perder información. Si quito algo, pierdo información, ¿vale? Bueno, esa máquina que me he inventado es una máquina teórica, pero ¿hay algo capaz de generar ese tipo de valores? ¿Existe realmente una máquina así? ¿Puede existir? Me he ido a la página de random.org, que se supone que genera números aleatorios, y he obtenido una secuencia como esta. He puesto que me genere una serie de números y sale 4, 10, 10, 7, 10, 1, 5, vale, muy bien. ¿Cómo se genera esa lista? Dice que esos valores se generan con un algoritmo, vale, aquí ya un algoritmo que toma una semilla aleatoria, que es el ruido atmosférico. Es un fenómeno natural en principio y predecible. En otras páginas o en otros mecanismos, la semilla aleatoria es la desintegración radioactiva. ¿Vale? Podéis ver en internet en YouTube concretamente algunas máquinas creadas así, para generar números aleatorios con desintegraciones radioactivas. Pienso que esta segunda vía es quizás más cercana a la idea de aleatoriedad, ¿vale? Bueno, centrándonos en este mecanismo desde random.org, se supone que ha de ser de naturaleza uniforme. Un número no tiene que ser más probable que otro para obtenerse. Y vamos a ver si en esa máquina concreta, que teóricamente funciona con random.org, aparece la secuencia que he puesto antes, 1, 1, 2, 3, 5, 8, que como he visto no es aleatoria, ¿de acuerdo? Vale. He generado 10.000 números entre 0 y 10 con random.org. Y aquí he representado en este histograma, pues como veis, la densidad más o menos.
y son equiprobables aproximadamente. Por supuesto, a medida que vaya poniendo más y más, irá pareciendo más, teóricamente, a la distribución uniforme, ¿vale? Pero no he conseguido reproducir esa secuencia 1, 1, 2, 3, 5, 8. ¿Esto es concluyente? La verdad es que no. ¿Qué pasaría si genera esa cantidad tremenda de números que he puesto aquí? Además, por otro lado, investigando un texto muy curioso, 1.000.000 de dígitos aleatorios con 100.000 desviaciones normales, ¿vale? He conseguido encontrar esta secuencia en ese texto. Se supone que son números aleatorios, ¿lo veis aquí? Aquí hay una captura. Sin embargo, aquí no deja de ser aleatorio, está formando parte de toda este conjunto de números obtenidos, no sé con qué mecanismo, pero teóricamente aleatorio. De hecho, este libro se usaba precisamente para obtener valores de números aleatorios, antes de que tuviéramos los ordenadores funcionando con sus ciertos algoritmos, que hasta cierto punto son aleatorios. Yo diría que son pseudo aleatorios, ¿vale? En este contexto, como digo, la secuencia no deja de ser aleatoria. Como veis, ahora se está desdibujando la frontera entre lo que es aleatorio y lo que no lo es, con esta secuencia en concreto. Vale. Ahora tomo una secuencia del texto de los 10.000 números, esta 1, 2, 3, 8. Y veo si siguen una pauta conocida. ¿Veis? Ahora lo hago al contrario. Lo cojo una secuencia aleatoria e intento ver si sigue una pauta. Una teóricamente aleatoria y si sigue una pauta. Y lo meto de nuevo en la enciclopedia de los números, de las secuencias de números enteros. Me sale que sí, que sigue una pauta, pero el siguiente valor de la secuencia es 7. Y en el libro de 1.000.000 de dígitos sale 24. Aquí ya falla. ¿Lo veis? A medida que voy aumentando la cantidad de números, ya... Bueno, como digo, estas nociones son muy complejas y tienen muchos matices. Y todavía se están refinando. O sea, ya en la frontera entre la física y las matemáticas. Bueno, de todo esto, lo que me interesa es que realmente comprendáis esta definición de experimento aleatorio que voy a dar ahora. Es un concepto clave porque está en la base de lo que es la probabilidad aplicada. Una experiencia, experimento, fenómeno es aleatorio cuando se puede reproducir indefinidamente, al menos en teoría. Y manteniendo estables las condiciones en que se realiza el experimento en cada una de esas repeticiones, solo conocemos los resultados posibles, pero no qué resultado concreto obtenemos en cada ocasión. Aquí la impredictibilidad es básica y la repetibilidad también. Eso es lo que distinguiría un experimento aleatorio. Para acabar, quiero daros alguna bibliografía, en este caso unos cuantos textos interesantes. Bien, tenemos una medida de la aleatoriedad de Gariguien, no está mal, por lo menos para introducirse. Esto ya es más completo, aunque un poco confusa la notación, pero no está mal. Nociones de aleatoriedad y transformaciones de cambio de base, es una tesis de licenciatura de Andrés Taraciuk. Y por último, fundamentos matemáticos de el azar, de Sebastián Terwingh. Hay muchísima literatura sobre esto, sobre todo en la teoría de computación y de la información. Ahí os podéis ilustrar con más perfección sobre los conceptos que hemos intentado esbozar en esta pequeña charla. Bien, con esto termino y espero que os sea de utilidad.